Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando De Donosti al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. Un saludo, amigos de Donosti City, amigos de Radio Viajera. Un saludo de Carlos Bengoa desde Azpeitia. De Azpeitia tenemos ya unos cuantos podcasts aquí en los archivos de Radio Viajera y en los de Donosti City. Uno de ellos creo que muy interesante, sobre el casco histórico. ¿Por qué? Pues porque normalmente se le conoce a Azpeitia, se le identifica con el santuario de Loyola, todos los edificios religiosos que hay a su alrededor, el de Olatz, la casa del hermano Árate. Bueno, Azpeitia tuvo una intensa actividad a raíz del santuario de Loyola y la propia historia de San Ignacio de Loyola, pero lejos del casco histórico, hoy precisamente de lo que queríamos hablar aquí es del santuario de Loyola, y lo vamos a hacer a través de un guía turístico de la comarca del Urola, del propio santuario, que es Ander Ugarte. Muy buenas, Ander. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Decía yo bien cuando se le identifica más a Azpeitia con la cosa del santuario, o ahora el Museo Vasco del Ferrocarril, que es una maravilla, por cierto, que con el propio casco histórico, que se le tiene un poquito olvidado, pero el santuario de Loyola sería lo principal de Azpeitia. Sí, a ver, todos los focos se dirigen al santuario de Loyola, San Ignacio de Loyola, que es el vasco más universal, pero Azpeitia, el siglo XVI, tiene bastante importancia, ha dejado un legado, varios personajes arquitectónico, histórico, cultural interesante, y bueno, pues también intentamos que se conozca. Vamos a empezar por la historia un poquito del propio San Ignacio de Loyola. En otro de nuestros podcasts tengo apuntado ahí que Azpeitia, lo es también para mí, es posiblemente el pueblo más alegre y festivo de Guipúzcoa. Hay fiestas todo el año y además la gente se ve que las vive y que se involucra. El propio San Ignacio dicen que era un poco juerguista, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay que llevar a la época y a lo que les supuso pues el hecho de poder vivir en la corte, de recibir una vida, digamos, cortesana, y digamos que pudo hacer lo que quiso y más, se lo pasó bien. Uh-huh. Y después de aquello dio un giro total a su vida. ¿Cómo fue? Sí, precisamente esa que se considera época golfa, bueno, pues a través de un familiar que tenía relación con la madre, hace una petición a la casa de que uno de los hijos sea enviado a Arévalo, en la provincia de Ávila, para que haga esa carrera en la corte. Bueno, pues está allí durante 10 años, de 15 a 25 años, pasa la juventud en Arévalo, y es el momento en el que pues muere Fernando el Católico, viene Carlos I, luego V, el emperador, bueno, las guerras comuneras. Arévalo fue una villa comunera, por lo tanto no pudo seguir, digamos, con ese trabajo que tenía anteriormente Velázquez de Cuéllar, que era el patrón, el que protegía a Íñigo, y muere. Entonces se le envía donde otro personaje, que es el duque de Nájera, que era ya el virrey de Navarra por parte castellana, porque ya había conquistado Navarra. Entonces ahí en Pamplona, defendiendo a su patrón, que es el virrey de Navarra, es cuando cae herido, el ataque de los navarros con ayuda de los franceses y demás, en 1521. Ya tiene 30 años, cae herido, y es el momento en el que, recuperándose de las heridas en la casa natal, ve esa visión, ¿no? Y lo que le hace, una visión de la Virgen con el niño Jesús, y lo que le hace cambiar profundamente, radicalmente, lo deja todo, engaña a la familia diciendo que va a cobrar una deuda del duque de Nájera. Bueno, no vuelve, sino que va a Barcelona para coger un barco para ir a Tierra Santa. Ese es el cambio que se produce radical en él, y empieza a seguir a Jesús, lo que es el cambio, para que luego, pues en ese proceso, esos años que van pasando en sus estudios y tal, pues en París ya, para que termine de crear la Compañía de Jesús en 1534. Vale, él se reconvierte. De ahí
a crear toda una compañía, tantos santuarios por el mundo, este mismo, hay un abismo grande. Vamos, ¿cómo se va haciendo eso? ¿Cómo se consigue aglutinar gente que tenga esas creencias similares a las suyas? Bueno, a ver, el santuario, para empezar, está construido bastante más tarde, ¿eh? Bueno, es otra historia, pero bueno, la cuestión es que él viene de una familia de nobles, es una familia importante. El contexto histórico es importante porque nace en 1491, un año antes del descubrimiento de América. Estamos hablando del siglo de oro en los reinos de España. Entonces, es un momento en el que él nace además en el seno de una familia importante, como decía, de nobles, no cualquier noble, son parientes mayores, tienen voz y voto en la corte, tienen posibilidad de recibir información privilegiada antes que nada, o que nadie. Entonces, él tiene esa vida, es el menor de 13 hermanos, 8 varones y 5 hembras, el que menos opción de sobrevivir o de tener una vida placentera, digamos, que tendría, ¿no? Pero bueno, pues las cosas como son. Es enviado para hacer esa carrera en la corte y es ahí donde pues las circunstancias de la vida, de las relaciones de las familias, con esa época final del feudalismo, ¿no? De lo que es las guerras oñacinas, gamboínas, bueno, todo eso se termina ya cuando se casan los padres, final del siglo XV, y es cuando nace un poquito más tarde Íñigo, ¿no? Que el tema del nombre también es otra cosa que es importante porque suele haber mucha confusión, pero bueno, entonces esas relaciones con las cortes, la información, ese privilegio de siempre como hidalgos que eran de nacimiento y además de una familia de parientes mayores, pues es algo que lo ha mantenido. Pero de repente le pasa esta situación en Pamplona que le hace cambiar. Entonces, su proceso de esas peregrinaciones, esos lugares a donde va, ese voto de pobreza y todo lo que bueno pues va enseñando, porque ya un momento antes de llegar a Jerusalén, en el que en Manresa, cerca de llegar a Barcelona, pues es desviado, digamos, porque están con la peste negra en Barcelona. Y antes de llegar a Barcelona, pues se desvía, dicen que para ir a una zona de Manresa y tal, y ahí, alrededor de una cueva, es cuando sigue con esas reflexiones que ya se produjo antes de ver la visión en la casa y tal, y es el lugar donde crea los ejercicios espirituales. Es la base de los jesuitas, es la base en la que se fundamenta pues toda la espiritualidad y todo lo que es la reflexión interior que tiene cada persona. Entonces dicen los propios jesuitas que el primer paso para esa reflexión es una reflexión interior y en silencio. Entonces los ejercicios espirituales se crean ahí en esa peregrinación que comienza en su cambio radical. Entonces todo eso y lo que conlleva el hecho de crear la Compañía de Jesús muy cercana al Papa, el voto de obediencia al Papa, lo que él diga de las necesidades de evangelización, pues lo hace alrededor de todo el mundo, enviando a los jesuitas a las misiones, las conocidas misiones, las reducciones, esa labor de evangelización, que luego conllevó al tema de la enseñanza, las universidades, los colegios, pues el poder y la influencia en este sentido mundialmente de los jesuitas, pues viene de todo ese proceso, ¿no? Vale, dicho lo cual, se hace ya el santuario justo al lado de su casa, la casa Torre, y bueno, cómo va un poquito la evolución de este santuario, que verlo por dentro es una auténtica maravilla, esa pedazo cúpula que tiene, que está entre las más grandes de Europa, pero bueno, son detalles que nos vas a dar ahora. Bueno, precisamente el tamaño llama la atención alrededor, porque al acercarse a Loyola no hay nada alrededor de edificios parecidos, entonces estando ubicado donde está llama la atención. Se conoce como el Pequeño Vaticano, porque fue diseñado por un discípulo de Bernini, que el propio Bernini puede que estuviera llamado a realizarlo, pero muere un poco antes. Por lo tanto, el mejor discípulo, Carlo Maria Fontana, es quien lo diseña y lo envía. ¿Por qué desde esa zona de Roma? Los jesuitas, cuando se asientan en la casa natal, empiezan ya a vivir allí, finales del siglo XVII, es cuando empiezan a idear a ver qué van a querer hacer, ¿no? ¿Y qué van a querer hacer? Pues lo mejor posible, la mejor arquitectura, el mejor diseño, que en ese momento en el mundo el barroco es lo que se llevaba. Por lo tanto,
van para Italia para que Bernini, en un principio probablemente, pero después, como ya muere Carlo Maria Fontana, hace ese diseño. Ese diseño que lo envía aquí, nunca estuvo aquí, 3 arquitectos durante 50 años y más de 600 canteros participan en la construcción. Entonces, son unas formas, esa cúpula, esas formas circulares típicas del barroco que no se conocen aquí todavía en ese momento. Entonces, el primer arquitecto, el que recibe los diseños, los planos, dice, ¡hala, muy bonito! Sí, ¿y esto cómo se hace? Pues porque no están acostumbrados. Y es algo que se nota en la ejecución porque no supieron solventarlo técnicamente bien, aparecen grietas, se va resquebrajando y ha hecho que prácticamente hasta hoy en día siempre ha habido que hacer alguna actuación en la cúpula, en la asentación de la cúpula. De hecho, el que vaya al santuario verá en la cúpula cómo tiene unas cinchas metálicas, que es la última actuación que se realizó en el 2001. O sea que desde 1738 que se inaugura hasta hoy en día, pues siempre ha habido algo que realizar, ¿no? Y luego, pues no sé, dentro es una maravilla, llama mucho la atención los materiales usados, muchos materiales locales, sacados del macizo de Lizarraitz, está la piedra caliza de fuera de la fachada de la estructura y dentro están los diferentes mármoles esculpidos. El altar mayor, sobre todo, es la que más llama la atención. Dobles columnas salomónicas y todo el altar que está hecho en una policromía de mármoles extraídas de las canteras de Lizarraitz, pero lo interesante es la técnica, porque se usa una técnica llamada taracea, que es incrustación, una técnica de incrustación que incrusta piedras, conchas, diferentes materiales pequeños. Normalmente pues puede ser en madera, lo que no es tan habitual es hacerlo en el propio mármol, que es más difícil, más costoso. Hay una donación anónima que es el templete con el Cristo presente, que es un estilo después estudiado que se sabe que es un estilo hispano-filipino. La estatua de San Ignacio de Loyola que está en el centro del altar pues es un regalo de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. O sea, hay muchas historias que se unen, ¿no? La propia Compañía de Caracas, la relación que tenía con los jesuitas y tal, que hace que traiga pues ese regalo, esa estatua de plata, muy barroca también, con mucho movimiento. Y luego pues la propia estructura en arcos que sujeta la cúpula no es piedra, que parece que puede ser, ¿no? Es mármol, pero es mármol negro de las canteras también. Son materiales locales, pero también hay esa relación o recuerdo de cómo los jesuitas han estado y siguen estando en todo el mundo. ¿Ese mármol sale también de Lizarraitz? Sí. ¿Ah, sí? Sí, es conocido el mármol negro de Marquina, por ejemplo, sí, pero más de ahí, parece sí. que pudo haber algo. También hubo más de 20 canteras en el macizo de Lizarraitz, desde donde se extrajo material. Alguna queda abierta, ¿no? ¿Se ve desde aquí? Sí, en el propio Loyola, si mira hacia la montaña, se puede ver una de las canteras que hoy en día es un lugar de escalada. O sea que es un santuario de la escalada. Tenemos otro santuario. Ya que hablamos de ese macizo, una excursión muy típica que la tengo reflejada en el blog, la podéis buscar o en Google tranquilamente, es a Sosote, con 2X, para los que no sois de aquí, y está justo ahí, la escultura de San Ignacio presidiendo todo el valle del Urola. Se ve Azpeitia abajo, el santuario en mitad, Azcoitia a la derecha, todo Lernio veríamos a la izquierda. Bueno, ya puesto, si miramos más ahí, se ve hasta la costa y se ve hasta Jaizkibel. O sea, que tiene unas vistas tontamente Sosote ahí en el macizo de Lizarraitz espectaculares. Bueno, siempre digo que las visitas a estos sitios y a muchos otros tienen que ser guiadas, que es como te enteras de las cosas, como te lo explican, como te lo enseñan, porque ir uno solo, pues vale, pues sacas 4 fotos, un vídeo y ya está, ¿no? Y el santuario de Loyola da para mucha fotografía y para mucho vídeo, pero si son visitas guiadas, mejor. Luego nos dices cómo hacerlas y cómo seguirte también, pero vaya por delante, ¿qué veríamos en una visita guiada que nos vas a hacer ahora mismo, por ejemplo? Del santuario, bueno, pues se vería el contexto un poco del entorno donde estamos, ubicarnos y lo que es el santuario, esa historia, y al entrar dentro pues tenemos, para empezar, arquitectónicamente una cosa curiosa, que es planta circular, no es planta de cruz latina, y eso hace que la propia acústica pues no sea la más adecuada, porque va todo hacia la cúpula y hace mucho eco, hace mucho reverberación, y tienes el altar de frente, con dobles columnas salomónicas y lo que comentaba de todo lo que tiene, con el templete con el Cristo presente, San Ignacio de Loyola, un par de
virtudes, caras de ángeles, el IHS, que es uno de los lemas de los jesuitas, que es la abreviación del Jesucristo, el Jesús, que termina el altar con la Santísima Trinidad. La paloma, la Trinidad, con dos imágenes, San Joaquín, San José, eso es el altar. Luego hay dos altares laterales, la Virgen del Patrocinio, el Sagrado Corazón, imágenes de jesuitas que ya son santos, se repiten durante la visita tanto en la casa natal como en el santuario San Francisco de Javier, uno de los que con San Ignacio de Loyola funda, otro de los fundadores, cofundador de la Compañía de Jesús, San Francisco de Javier, San Francisco de Borja, que es el tercer general de la Compañía de Jesús, que tiene una historia personal, una prenda y el lugar de la casa natal del oratorio familiar que va relacionado con una historia interesante, lo dejamos ahí para cuando se acerquen. Y luego están pues San Alonso Rodríguez, segoviano, y San Pere Claver, catalán, de Verdú, que está enterrado en Cartagena de Indias, que estuvo allí 30 y pico, casi 40 años, aliviando las penas de los esclavos que venían de África, por eso se le conoce como el esclavo de los esclavos. Bueno, pues las imágenes que hay. El órgano, que es un caballecol, es un órgano romántico, es de los últimos que se construyó. Están los balcones, la mayoría son de los jesuitas, que no los he visto usar hace mucho tiempo, pero hay uno específico que es de la casa del duque de Granada, es el que mantiene el linaje, digamos, de los Loyola. Que se tiene que ver con la casa esta que hay en Azcoitia, ¿no? Sí, efectivamente, en Azcoitia, enfrente de la parroquia, está la Casa Negra, que se dice, Casa Idiáquez, que está entroncado con los Loyola, los Olano, Idiáquez, Loyola. Entonces, como residencia, este duque que vive, que es de Madrid, vive en Madrid, pues un par de veces al año viene a Loyola, a la zona, digamos, vive en Azcoitia y pasa a Loyola el día San Ignacio, en la misa que se hace institucional, que viene el Endacari, diputados y tal, del 1 de agosto, pues yo no le conozco, pero me han dicho que suele estar todavía... Sí, suelen venir. El duque de Granada de Ega. Bueno, luego se ve la casa natal también, ¿no? Y un museo que queda ahí justo a su lado. Me llama mucho la atención las vidrieras que hay. Sí, bueno, la casa es la casa natal, es una casa de 3 plantas. Pues antes de que nazca San Ignacio ya existía la casa torre, que la manda a construir el bisabuelo. Originariamente sería de piedra, pero se ve la parte de piedra de abajo, digamos de la mitad, y un poquito menos de la mitad para arriba, es de un estilo mudéjar, que viene de una historia del abuelo Juan, que fue desterrado por un desafío que hizo a las hermandades de las villas y tal, cuando no estaban permitidos los desafíos. Bueno, Enrique IV, hermanastro de Isabel la Católica, pues se enfada mucho con ese desafío y les castiga. ¿Cómo? Desmochando las torres y enviando también desterrándolos al reino nazarí de Granada para luchar contra los musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, pues con lo que vio allí y tal, al venir, como no puede usar piedra, esa reconstrucción exige que no se use piedra y tal, pues parece que viene con ese estilo que vio allí, el mudéjar, que no tenemos en Guipúzcoa mudéjar, pero algo hay por esa historia del abuelo en la casa natal, esa reconstrucción ya de forma más residencial, se ven unas ventanas más amplias y tal. Eso es, digamos, la fachada, la estructura que se ve de la casa, porque luego tiene 3 plantas donde, bueno, se ve la historia de esas guerras oñacinos, gamboinos, las luchas de bandos, ese cuadro que representa el momento en el que hace ese desafío de Oñatibia del siglo XX, el desafío que se hace en Azcoitia, precisamente junto a esa casa que comentábamos, donde estaba el arco de entrada. Ahora no existe ese arco, pero sí un pretil, una piedra que recuerda el lugar. Y luego pues hay muchos detalles. Está digamos el lugar donde se supone que nació, porque no hay constancia, y aquí ya viene también el pique, la historia, donde nació. Sí, nació en Azcoitia, va aquí en Azcoitia. Si nació en el lugar donde se casaron los padres, como dicen los de Azcoitia, o si nace en Azpeitia, que en la habitación de los padres, en la cama, es donde se supone que daría luz a la madre. Bueno, pues todo se da pues juego a hablar de dónde pudo nacer, ¿no?
En la casa se representa como si naciera en esa casa y está el busto a tamaño natural, 1,62 m, que bueno, pues parece que no era muy alto Íñigo. Y está sobre todo, bueno, pues ese oratorio familiar donde está el cuadro que regala, un cuadro flamenco de Jean Provost, que se dice que fue regalado por la reina Isabel la Católica a la cuñada, que le ayuda en la conversión a Íñigo indirectamente. Y bueno, pues es un cuadro de una anunciación flamenco. Como la cuñada fue dama de la corte, estuvo con la reina Isabel, pues parece que se debieron de llevar muy bien, y como regalo de boda se habla de que le regaló ese cuadro, ¿no? Entonces está ese cuadro, la casulla que usó San Francisco de Borja, que tiene una historia particular interesante, con la reina Isabel de Portugal, la mujer de Carlos I, luego V del imperio, del emperador, vamos, que fue considerada como una de las reinas más bellas, pero muere joven, 36 años, por sobreparto. Entonces, bueno, pues esa historia pues no se puede alargar, es una historia bonita, pero bueno, es más que nada que Francisco de Borja era caballerizo real de la reina, está junto a ella, y cuando muere organiza el traslado del cuerpo a Granada para ser enterrada con los Reyes Católicos. Ahora está en el Escorial, pero ese viaje se produce. Entonces, cuando llega a Granada, tiene que dar fe ante notario que es el cuerpo de la reina. Entonces, al abrirle el ataúd, ve la imagen, se echa las manos a la cabeza, le sorprende mucho porque su querida bella reina la encuentra descompuesta entre gusanos. Entonces, es el momento en el que dice esa frase conocida de juro no más servir a hombre que se me ha de morir. Entonces, ¿a quién va a servir? Pues a alguien eterno, divino, ¿no? Se pasa a la Compañía de Jesús, se ordena sacerdote, y como sacerdote la primera misa privada, porque luego hay una primera pública que se hace en Vergara, la primera misa privada que hace San Francisco de Borja es en la casa de los Loyola, junto al oratorio, en el que casa a un hijo suyo con una Loyola. O sea, todo queda en familia, ¿no? Entonces, esa casulla, aunque no lo parezca, es original, casi 500 años que tiene, está muy bien conservada y se ve en esa casa. Luego están pues, los libros, las copias de los libros que lee cuando se convierte, porque leyendo unos libros en esas reflexiones que se está produciendo es cuando ve la visión. Y bueno, pues la Vita Christi y el Flor Santorum, leyendo esos libros, ve una imagen de la Virgen con el niño Jesús. Se representa en ese segundo piso, aunque realmente fue en el último piso, donde está la capilla de la conversión, que es el lugar más importante, más espiritual para los jesuitas, de donde se convirtió. Por eso es una capilla que todos los días hay misa a las 8:30 de la mañana. Cualquier grupo con un cura puede dar misa, reservar el espacio, vamos, y también se han hecho bodas, está preparado para todo tipo de liturgias. Y ya una vez de salir de la casa, es lo que comentabas, de ese tercer piso en el que hay un recorrido con vidrieras, cuadros representando diferentes momentos de la vida de San Ignacio, y un pequeño museo de dioramas en las que también siguen apareciendo pues cosas, vivencias, momentos de San Ignacio hasta la muerte, ¿no? En Roma, que es donde pasó los últimos años, 20 años casi en Roma, y donde murió, y por eso está enterrado allí en la iglesia del Jesús en Roma. Antes de darnos tus propios datos, para quien quiera hacer alguna visita guiada contigo, ¿tendrías datos de cuántos visitantes puede tener el santuario a lo largo del año? No. Y la importancia que tiene este santuario dentro de lo que es la propia historia de Euskadi, vamos. No tengo datos, pero son cientos de miles de personas que todos los años se acercan al santuario de todo el mundo. La influencia de los jesuitas y de la presencia, mejor dicho, y la influencia de los jesuitas está en todo el mundo, de su labor que hicieron en las misiones en América, Asia, y es algo que se nota ahora con las guerras, Israel, Gaza, Palestina, toda esa historia hace que pues Jerusalén haya dejado de ser para muchas agencias un lugar de peregrinaje, ¿no? Mientras que esté la guerra y tal, pues ha hecho que Loyola se haya incluido dentro de esas peregrinajes. Ha hecho que mucha gente de Asia, comparando con otros años, veremos los datos a final de año, pero este año por lo menos ha venido mucha gente
siempre ha habido, pero este año se ha notado mucho más. Se estaba recuperando después de la pandemia y este año pues autobuses y autobuses que se ven ahora. En otoño y en primavera son las épocas de excursiones, de salidas, de llegadas de autobuses y tal, grupos que vienen de Corea, de Indonesia, de Filipinas, los lugares donde más influencia han tenido los jesuitas, ¿no? En la cristianización. Curioso. Bueno, todo esto lo tendréis en la página web, en el buscador de Google, muy fácil, Urola Turismo. Ahí tenéis pues, historias, visitas, excursiones, bueno, mucho material y pues danos las tuyas más en concreto, pues por si en algún momento escucháis este podcast, que no tiene por qué ser en el momento de grabarse, que es noviembre de 2025, lo podéis escuchar dentro de 4 meses, dentro de 2 años, dentro de 3, bueno, en fin, ahí va a estar en Google, pues para que te puedan localizar y apuntarse a una de esas visitas guiadas. Sí, yo soy Ander Rugarte, soy guía local del propio Azpeitia. Opero sobre la marca de Basque Life, que es B de Barcelona, A de Alicante, S de Sevilla, K de Kilo, A de Alicante, L de Lérida, I de Italia, V de Valencia y E de España. Basque Life, Basque Live, pero vale, con K de Kilo, .com. Y el número de teléfono es el 34 de prefijo de España y el 613 744-296. 613-744-296. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Ander. De nada, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Pues aquí, desde esta Azpeitia tan festiva y hoy muy luminosa, casualidad, en noviembre y en manga corta, con viento sur y calor que aprieta, ¿eh? Un saludo de Carlos Bengoa para Donosti City y Radio Viajera. ¡Agur! Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.